great fundamental issue now before our people can be stated briefly. It is, are the American people fit to govern themselves, to rule themselves, to control themselves? I believe they are. My opponents do not. I believe in the right of the people to rule. Friends, our task as Americans is to strive for social and industrial justice achieved through the genuine rule of the people. This is our end, our purpose. In order to succeed, we need leaders of inspired idealism, leaders to whom are granted great visions, who dream greatly and strive to make their dreams come true, who can kindle the people with the fire from their own burning souls. En la larga lista de orgullosos presidentes de los Estados Unidos de América, salta a la vista un hombre que revolucionó a la nación del norte y que sentó las bases de la política imperial estadounidense del siglo XX. Su nombre es el de Theodore Roosevelt, un personaje multifacético que no solo fue hombre de política y de Estado, sino un exitoso capitán militar, un prolífico escritor e historiador, un conservacionista estudioso de la flora y la fauna y un gran aficionado del boxeo y la caza de animales. Este hombre variopinto logró abrirse camino como el mandamás de los Estados Unidos de América durante 8 años, marcando un antes y un después en la historia de su nación y del mundo. Es Roosevelt quien consolida la política imperial de los Estados Unidos como la nueva potencia mundial emergente y como el hegemón capaz de intervenir en cualquier asunto americano, al norte, al centro o al sur. Pero además de eso, es quien consolida a nivel interno de la nación la concepción del Estado no solo como un simple observador de las leyes, sino como un ente director de la vida nacional y de la sociedad civil. Los profundos cambios en su periodo lo caracterizan como uno de los hombres más relevantes en la historia del gigante del norte. Acompáñenos a conocer la extraordinaria historia de Theodore Roosevelt. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Theodore Roosevelt Jr. nace en la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 27 de octubre de 1858. Fue el segundo de 4 hijos de una prominente familia de ascendencia holandesa, de origen aristocrático, que había llegado a los Estados Unidos en el siglo XVII. Su padre fue un hombre de negocios y un destacado filántropo, y su madre una caudalada dama del estado de Georgia, proveniente de una familia propietaria de grandes extensiones de tierras. Mientras crece, Theodore comienza a desarrollar problemas de salud como el asma, y encuentra en el ejercicio físico una forma de sobrellevarlos a lo largo de su vida. Así se somete a intensas actividades que le ayudan a mejorar su condición, entre las cuales destaca desde joven siempre el boxeo. Además, ya desde entonces mostraba también una aguda curiosidad intelectual, que se veía favorecida por lo que él mismo calificaba como una memoria fotográfica. Roosevelt vive una infancia relativamente tranquila, abundante y placentera, si se compara con el pesado panorama que vivía su país con la llamada Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense, que se desata de 1861 a 1865, cuando Theodore solamente tenía 8 años. Pero para entender la vida de Roosevelt y el momento histórico en que nace, es necesario hacer un breve repaso por la historia de los Estados Unidos, pues la nación estadounidense tiene sus orígenes remotos en los primeros asentamientos ingleses en la costa noreste del continente americano a inicios del siglo XVII. Los ingleses van a trasplantar a estos dominios su fe protestante, sus instituciones, su espíritu mercantilista y naviero, a la par que exterminan gran parte de la población nativa y establecen las famosas 13 colonias. Las colonias del norte desarrollan una economía basada en el comercio y la industria, mientras que las colonias del sur basan su economía en una extensiva agricultura y ganadería con mano de obra esclava traída de África.
Poco a poco las colonias crecen en población y en autonomía, hasta que finalmente los llamados padres fundadores declaran la independencia de aquellas 13 colonias y las funden en una nueva nación llamada Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776, adoptando una forma republicana y federal de gobierno. Esto ocasiona formalmente la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña, que duraría hasta 1783 y que concluye por el reconocimiento de Gran Bretaña del nuevo país al otro lado del océano. Finalizando el siglo XVIII y entrando el siglo XIX, los estadounidenses, con miras a la expansión, formulan el llamado Destino Manifiesto, una doctrina político-religiosa que postulaba que Estados Unidos era una, abro comillas, nación elegida y predestinada a expandir sus valores y su dominio desde la costa atlántica hasta la otra costa del Pacífico por todo el territorio. Así que amén de esto van anexando los territorios del Mississippi, conquistando grandes porciones de terreno del norte de México y negociando con Francia, la propia Gran Bretaña y España varios territorios más. Así ya para 1848, Estados Unidos se había expandido de costa a costa y conformado su geografía actual. Pero es aquí donde empiezan los problemas internos, pues las marcadas diferencias entre el norte y el sur respecto a la forma de organizar el gobierno, respecto a la organización de la economía, respecto a la esclavitud y otros temas sensibles, van a detonar cuando es electo Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, que los estados sureños de California del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se salieran de la Unión, formando un estado independiente llamado Estados Confederados de América. Iniciaba de esta forma la guerra entre los llamados unionistas y los llamados confederados que se habían separado. Aunque fue corta, fue bastante intensa y reconfiguró para siempre la política interna de los Estados Unidos. De esta guerra saldrán triunfantes los unionistas en 1865, los cuales van a abolir para siempre la esclavitud y van a afianzar el poder del gobierno federal en el norte. Antes de este conflicto, los partidos dominantes en los Estados Unidos eran el Partido Whig, de tendencia más conservadora, y el Partido Demócrata, de tendencia más liberal. El Partido Whig se desintegra con la Guerra de Secesión o Guerra Civil por tener facciones a favor y en contra de la esclavitud y otros asuntos de la guerra, haciendo que finalmente los que estaban en contra de la esclavitud se unieran en un nuevo partido llamado el Partido Republicano. Por su parte, el Partido Demócrata se posiciona a favor del sur confederado y esclavista. Lo cierto es que tras la guerra, el joven Partido Republicano toma las banderas de la llamada Era de la Reconstrucción en los Estados Unidos, que va a durar desde 1865 hasta 1877, haciendo que el Partido Republicano se convierta en el partido dominante de la época. Es en este complejo panorama histórico en el que se va a criar un joven Theodore Roosevelt que, aunque joven, tenía un porvenir prometedor en la política. Así que volviendo al joven Theodore, Roosevelt cumple los 18 años e ingresa en la Universidad de Harvard, en el estado de Massachusetts, tomando clases de historia y de gobierno. Pero esta nueva etapa pronto se ve sacudida a los 19 años cuando muere su padre en 1878, un suceso que lo deja profundamente golpeado hasta que ese mismo año conoce una joven mujer apuesta y acaudalada llamada Alice Hathaway Lee, a quien empieza a cortejar casi de inmediato. Los años de la universidad son tranquilos para Theodore, y para mediados de 1880 ya había culminado su etapa en Harvard, predispuesto a contraer matrimonio con Alice. Así, con apenas 22 años de edad, Theodore ya estaba casado, tenía un título en artes de Harvard y poseía un gran patrimonio económico. Muy prontamente, Theodore va manifestando un interés abierto por los asuntos políticos, y ello lo lleva a matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, volviendo a su natal Nueva York. En Columbia se le ofrece participar en el Partido Republicano, en el que termina entrando al ruedo en 1881 cuando acepta la candidatura de dicho partido a la Asamblea Estatal. Este era su primer reto político de envergadura y de dicha elección sale victorioso,
por lo cual deja sus estudios en Columbia para asumir el cargo para el que había sido electo en 1882 con solo 23 años de edad. Y más allá de su inexperiencia en la Asamblea Estatal, no tarda en hacerse una figura reconocible, tanto por su actitud y sus discursos como por luchar contra la corrupción y por tener un espíritu bastante reformista para la época. Ya por estos tiempos, el joven Theodore empieza a usar su característico bigote que va a llevar toda su vida. Por estos años también emprende un viaje como cazador, que era una de sus aficiones, al territorio de Dakota. Allí queda maravillado por el estilo de vida de los llamados vaqueros y el negocio ganadero, llegando a adquirir ahí su propio rancho o finca. En febrero de 1884 nace su hija Alice Roosevelt, pero su felicidad se derrumba de inmediato por dos hechos fatales: la muerte de su madre y la de su esposa Alice el mismo día. Esto fue una gran bofetada para la vida de Theodore, quien se suma en una dura depresión durante los meses siguientes, al punto incluso de dejar la Asamblea Estatal a finales del año. Se va a su rancho en Dakota y allí encuentra un segundo aire en medio de la naturaleza, la vida silvestre y las prácticas de la ganadería. Fue un tiempo tranquilo de meditación y de poca actividad, pero no saldría de su cuadro depresivo sino hasta 1885, cuando hace un viaje a Nueva York y se reencuentra con Edith Carroll, que era una joven de la alta sociedad neoyorquina y amiga de la infancia, con la que Theodore va a contraer segundas nupcias a finales de dicho año. Ese año también el frío inclemente del invierno acaba con todo su ganado en Dakota, obligándolo a vender la propiedad. Por lo tanto, Theodore opta por volver a Nueva York en 1886 y decide entonces reingresar a la vida política. En su corto tiempo ya se había vuelto un hombre prestigioso y reconocido dentro del Partido Republicano de Nueva York, así que decide aceptar una nominación republicana a la alcaldía de su ciudad ese mismo año. Pero esta elección termina en una apabullante derrota para Roosevelt. 9 meses después de esto, nace su primer hijo de su segundo matrimonio con Edith, llamado Theodore Jr. III. A la par, sigue involucrándose más en los asuntos del Partido Republicano y se le abre una oportunidad en 1889, cuando los republicanos vuelven a la presidencia de Estados Unidos con Benjamin Harrison. El presidente estadounidense lo va a designar como miembro de la Comisión de Servicio Civil de los Estados Unidos, que en aquel tiempo era una agencia pública encargada de contratar a los empleados para el gobierno federal. Y durante esta época que se va familiarizando más con la acción gubernamental, concibe 3 hijos más con su esposa. Pero el momento estelar de Roosevelt viene en 1897, cuando es nombrado subsecretario de la Marina. Esto ocurre a finales del siglo XIX, en pleno apogeo de Estados Unidos como una potencia continental y ahora mundial. Por lo que desde su cargo Roosevelt va a utilizar las fuerzas navales, como era política de Estado, para buscar imponer los intereses estadounidenses en toda la región latinoamericana, teniendo su mirada particularmente puesta en Cuba y Puerto Rico, que a la sazón de los hechos seguían siendo provincias ultramarinas del Imperio Español. No en vano, cuando el acorazado de Maine estadounidense explota en La Habana a inicios de 1898, una explosión que vale acotar es un consenso histórico que fue un autoatentado de los Estados Unidos para tener un pretexto para meterse en la guerra entre Cuba y España. Cuando esto ocurre, Roosevelt fue uno de los primeros en reaccionar, enviando buques de guerra a las costas cubanas. De manera que cuando estalla la llamada guerra hispano-estadounidense, que involucra a Estados Unidos, el Imperio Español y Cuba, Roosevelt decide renunciar a su cargo de subsecretario de la Marina para dedicarse a entrar literalmente en combate. Roosevelt organiza y lidera un regimiento con cazadores y vaqueros del oeste. Se trataba del primer regimiento de caballería voluntaria de los Estados Unidos, conocido por la prensa como los Rough Riders. Algo así como los jinetes rudos, un regimiento que gana fama en Cuba por sus avances y por su hazaña de tomar la colina Kettle en la batalla de San Juan, mostrándose así Roosevelt no solo como hombre de política y de gobierno, sino también como hombre de guerra.
Con la victoria estadounidense en esta contienda sobre España y la ocupación militar de Cuba y Puerto Rico por parte de los estadounidenses, Roosevelt empieza a ser visto como un héroe nacional. Sus méritos de guerra hacen que en su vuelta a Nueva York, los jefes del Partido Republicano del Estado lo elijan como candidato a gobernador en las elecciones de ese año, saliendo esta vez sí victorioso en las urnas. Así, con 40 años de edad, a finales de 1898, Roosevelt llegaba a la gobernación de su estado natal, manteniendo el mismo ímpetu que sus cargos anteriores, luchando contra la corrupción administrativa y la corrupción del sistema de justicia, hecho que se vio reflejado en varias ocasiones, como cuando atentó contra los intereses de algunos neoyorquinos acaudalados que solían evadir impuestos. Estas medidas de Roosevelt, que buscaron poner bajo ley a grupos muy adinerados de Nueva York, produjeron gran apoyo popular, pero también importantes incomodidades y tensiones con los republicanos de las altas esferas del partido y del mundo empresarial, quienes al cabo de año y medio, frente a la popularidad que estaba ganando Roosevelt y no hallando otra opción, resuelven nominarlo como candidato a vicepresidente de la República en los comicios del año 1900, con la idea de que allí sería reducido a un papel menos protagónico que el de gobernador de Nueva York, mientras buscaban la reelección del entonces presidente, el también republicano William McKinley. Así, en las elecciones, McKinley resulta reelecto para el periodo 1901 y 1905, y con ello, Theodore Roosevelt se convertía en vicepresidente de los Estados Unidos de América, el segundo puesto más importante del gobierno federal. Ahora bien, lo que él y nadie se esperaba es que apenas después de 6 meses de iniciado este mandato, el 5 de septiembre, el presidente McKinley sufre de un atentado en la Exposición Panamericana de 1901 en Nueva York, en la que recibe 2 disparos, y luego de 9 días batallando por su vida, finalmente, convaleciente, muere el presidente McKinley el 14 de septiembre de ese mismo año. La muerte del presidente McKinley no solo conmocionaba a los Estados Unidos, sino que además, sin imaginarlo nunca antes en su vida, convertía a Theodore Roosevelt Jr., con 43 años de edad, en el presidente de una de las naciones más importantes del planeta, asumiendo aquel 14 de septiembre como el presidente más joven en la historia del país, empezando así un capítulo que no solo cambiaría su futuro para siempre, sino el de la nación norteamericana. Roosevelt llega a la Casa Blanca con el objetivo de dar a la figura del presidente un papel más protagónico, activo y central en la vida nacional del que había tenido hasta entonces los presidentes anteriores, entre otras cosas, por la usual oposición del Congreso a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Así, durante su mandato y amparado en la buena base de apoyo popular que poseía, Roosevelt se vale de órdenes ejecutivas para ampliar las facultades del presidente de la República y consumar su proyecto político. A su vez, Roosevelt deja ver su ideal de poner al gobierno como supervisor y árbitro de las fuerzas vivas del país, entre ellas las fuerzas económicas, para conducir dichas fuerzas en beneficio del interés nacional y el interés público. Así que dedica numerosos discursos a crear conciencia sobre la idea del impacto de la conducción y de la corrupción gubernamental, además del control de los grandes monopolios de multimillonarios en el país. Así, por ejemplo, a inicios del año 1902, el gobierno presenta una demanda contra un fideicomiso ferroviario llamado Northern Securities Company, que sirvió como base como uno de los casos para combatir la formación de monopolios más famosos hasta entonces, abriendo el camino para 40 demandas judiciales venideras contra varios monopolios que fueron creados bajo condiciones de competencia desleal en aquella época. Este era el preámbulo de lo que Roosevelt llamaba como, abro comillas, un trato justo entre el capital y el trabajo.
De hecho, esto fue lo que le llevó a intervenir en 1902 en una gran huelga del carbón en Pensilvania, siendo la primera vez que un presidente estadounidense participaba de forma pública en una disputa laboral nacional, resultando en un gran éxito que logró que se atendieran las demandas de los obreros y trabajadores para que pusieran fin a su huelga. Con estas acciones empezaba a consolidarse la popularidad de Roosevelt entre los estadounidenses y se veía favorecido además por una peculiar anécdota. Estando en un viaje de cacería a finales de 1902, luego de que visualizaran y ataran a un cachorro de oso, Roosevelt se negó a dispararle. Cuando esto se conoció, aparecieron en la prensa una ola de caricaturas que retrataban el incidente, y una de estas en particular captó la atención de un fabricante de juguetes, quien se inspira para crear un oso de peluche y bautizarlo con el nombre de Teddy Bear, o como es conocido en español, el oso Teddy, en apoyo a Roosevelt y además como muestra de su compasión con los animales, sin saber que esto se convertiría en una marca mundial. Así nace el famoso nombre de los osos de peluche de Teddy, que aún perduran y se popularizaron hasta el día de hoy con el diminutivo del nombre del protagonista de esta historia, que empieza a ser llamado como Teddy Roosevelt. Por otro lado, poco a poco, Roosevelt va aumentando la supervisión federal sobre las grandes empresas estadounidenses, lo cual genera a su vez una expansión importante del tamaño del gobierno en la nación. Pero no todo fueron acciones del Ejecutivo. Roosevelt también favorece legislaciones como la Ley Elkins de 1903, que buscaba acabar con las prácticas discriminatorias de las empresas ferroviarias, que por aquel entonces ofrecían tarifas preferenciales solo a ciertos clientes, sin que estuviesen disponibles para el resto de los usuarios. Fue esta otra de las afrentas de los intereses del gran capital y los intereses corporativos estadounidenses, que fue generando reservas en contra de Roosevelt en el seno de su partido republicano, en el cual había republicanos que formaban parte de ese mismo gran entramado empresarial. Era una situación que Roosevelt no ignoraba en absoluto, y por ello trataba de manejarse con cautela, canalizando parte de su energía hacia la política exterior, donde además centraba esfuerzos grandilocuentes por elevar la posición norteamericana como potencia internacional, además de la mano de sus mismos grandes capitales. Desde la guerra frente a España a inicios del siglo, Roosevelt sabía que Estados Unidos estaba, en comparación a naciones como Inglaterra y Francia, aislados de la dinámica internacional de poder, lo cual obligaba a tener una participación más activa del gobierno en el tablero global, guiado por el adagio popular que decía hablar suavemente y llevar un gran garrote. Esto consistía en apoyarse primero en la diplomacia, pero con un gran poder armado, es decir, un garrote en mano detrás, si aquella diplomacia amable no funcionaba en principio en favor suyo. Roosevelt viene a consolidar la política imperial norteamericana y se ampara en la famosa doctrina Monroe de 1823, que postulaba que cualquier intervención de las potencias europeas en el hemisferio americano podía ser considerado como un acto hostil contra los Estados Unidos y justificaría una reacción. Con un discurso americanista, Estados Unidos declaraba su potestad única para intervenir en los asuntos del continente. Y si la doctrina Monroe vino a implementarse, no fue tanto en el siglo XIX, sino sobre todo en el siglo XX, con Roosevelt como protagonista, que además le agrega el famoso corolario Roosevelt, del que ya les vamos a contar. La política del gran garrote de Roosevelt sería una muestra de la voluntad de Roosevelt de siempre primero negociar y pactar con los otros, pero siempre mostrando sutil o abiertamente la posibilidad de actuar militarmente contra su adversario si las condiciones no eran aceptadas. Así que con esta visión pragmática geopolítica, el presidente Roosevelt centra su atención, como lo había hecho como subsecretario de la Marina, en la América hispana y el Caribe, región que en aquella época adolecía de varios males: hambre, pobreza, enfermedades, subdesarrollo tecnológico, pero también grandes recursos minerales y humanos. Un escenario perfecto para que los prósperos y fuertes Estados Unidos pusieran su bandera sobre esas regiones
no mediante intervención militar colonial al estilo europeo, sino atando económicamente el progreso de esos países al de las grandes compañías y multinacionales norteamericanas en sectores importantes como la alimentación, el petróleo, la minería, el ferroviario y el financiero. Ejemplo de esto es cuando los americanos se involucran en el proyecto de un canal interoceánico a través de Panamá, que en aquel momento era una región más de Colombia, pero que en dicho canal se conectaría un punto comercial estratégico vital entre ambos océanos. Así que Estados Unidos resuelve apoyar una parte importante de la élite panameña para que se separaran de Colombia como una nueva república independiente en noviembre de 1903. Y al poco tiempo, el recién establecido gobierno panameño firmaba con Estados Unidos el famoso Tratado de Ay-Bunau-Varilla, que daba a los Estados Unidos el control absoluto de la franja donde se iba a construir el famoso Canal de Panamá y le otorgaba además el contrato millonario para la realización de este, con exoneraciones de impuestos, y le daba la administración soberana a los Estados Unidos de dicho canal. Al respecto de esta historia ya contamos con un video que les invitamos a ver al final de este. Pero Panamá no fue el único lugar del Caribe donde Roosevelt pone el ojo. A inicios de 1903, Roosevelt interviene en una disputa que involucraba a Venezuela, nación que luego de resolver no pagar una serie de deudas ilegítimas e ilícitas que se habían contraído con el extranjero, sus costas habían sido bloqueadas e invadidas por varias potencias europeas por el impago de estas deudas. Esto como parte de la competencia imperial entre las potencias europeas por colonizar más territorios. Frente a esto, el gobierno estadounidense se impone como un mediador para lograr que finalmente Venezuela reconociera estas deudas y que las fuese pagando gradualmente. Pero esta, entre otras acciones de los Estados Unidos, van a generar en muy pocos años importantes choques entre ambos países que incluso en 1908 van a desencadenar un cambio de régimen en la nación venezolana. Este conflicto del bloqueo de costas de Venezuela por parte de las potencias europeas es el que le sirve de base a Roosevelt para formular al Congreso en 1904 el llamado Corolario Roosevelt, una enmienda del Congreso a la doctrina Monroe que ampliaba las facultades de los Estados Unidos de América para intervenir militarmente en otras naciones del continente. En este caso, si los norteamericanos consideraban que un país del continente estaba cometiendo faltas flagrantes y constantes, tendrían según ellos justificación para la intervención. Otro caso a la par de todo esto es el caso de Cuba, que luego de que Estados Unidos derrotara a España en la guerra hispano-estadounidense y luego de que se estableciera la ocupación militar de dicho país, se establece en dicha isla un nuevo gobierno teóricamente cubano e independiente, pero prácticamente sujeto a la merced de los Estados Unidos, con la llamada Enmienda Platt, que estaba agregada a la misma Constitución cubana y facultaba a los Estados Unidos a intervenir a dicha isla cuando lo considerara necesario. Esta Enmienda Platt en la Constitución cubana era otra obra del poder político norteamericano encarnado en Roosevelt para consolidar su mando geopolítico en dicha región, especialmente en una isla como Cuba que siempre tuvo gran influencia estadounidense y ahora iba a ganar todavía mucho más alcance en dicha nación. Con este agitado tablero, Roosevelt se presenta a la reelección como presidente en 1904, bajo el lema del Square Deal, que en la política local estadounidense buscaba poner a los trabajadores, los empresarios y los consumidores en un punto de acuerdo y de equilibrio beneficioso para todos, como parte de una campaña de reconciliación nacional y en la que aumentaba su apuesta por lo prometido respecto al trato justo entre el capital y el trabajo mencionado en su campaña anterior. Así, en estas elecciones de 1904, Roosevelt derrota al demócrata Alton Parker y obtiene el 56% de los votos, quedando electo para el periodo 1905 y 1909, de la que ya era reconocida bajo su mando como la principal potencia emergente del planeta.
Este segundo periodo de Roosevelt se va a ver caracterizado por una política exterior más agresiva, cuya acción estelar se va a dar cuando estalla la guerra ruso-japonesa en 1904. Esta guerra por la carrera expansionista entre ambos imperios, el ruso y el japonés en el extremo oriente asiático, representaba un desafío para Roosevelt. El gobierno estadounidense y el mismo Roosevelt en persona deciden intervenir y mediar entre los actores para lograr algún acuerdo de paz. Y en efecto, luego de más de un año de batallas cruentas a finales de 1905, logran dicho acuerdo con el Tratado de Portsmouth. Esta mediación de Roosevelt, de hecho, es la que le asegura el Premio Nobel de la Paz que se le otorga en 1906, siendo el primer presidente y el primer estadounidense en recibir esta condecoración. A la par de este conflicto, también tiene la oportunidad en 1905 de reutilizar la doctrina Monroe para América Latina, cuando en la República Dominicana se genera un cuadro político de negativa de pagar su deuda externa. Frente a esto, el gobierno estadounidense busca evitar un escenario como el de Venezuela, pero además sacar provecho de esta situación, y termina enviando buques de guerra a las costas de la isla dominicana, con el fin de tomar las aduanas, administrarlas directamente y así garantizar que Dominicana volcara sus escasos recursos financieros a pagar las deudas usureras que habían contraído con las potencias acreedoras. Pero si bien la política exterior de Estados Unidos ocupaba un lugar central dentro de la vida de Roosevelt, su presidencia también insistirá en seguir transformando la dinámica interna de las relaciones económicas estadounidenses. Así, por ejemplo, Roosevelt presiona al Congreso en 1906 para aprobar las primeras legislaciones federales de la llamada protección al consumidor. Por un lado estaba la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, que no solo implicaba normas rígidas para la producción, venta y publicidad de alimentos, medicamentos y alcohol, sino que también crea la llamada Oficina de Química en el Departamento de Agricultura, siendo la antecesora de la actual Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés. Agencia que a la larga, según algunos, antes que proteger al consumidor, terminó perjudicándolo, reduciendo y empeorando sus verdaderas opciones de alimentación y de cuidado de la salud. Por otra parte, también con él se crea la llamada Ley de Inspección de la Carne, que prohibía la venta de ganado y productos cárnicos adulterados o mal etiquetados como alimentos. Pero aún en medio de esta ocupada agenda, Roosevelt hallaba tiempo para sus aficiones personales. Leía varias decenas de libros al año, escribía tanto artículos como ensayos para diversas publicaciones en el país, o mantenía también sus actividades físicas como el boxeo, aunque tuvo que dejarlo hacia el final de su mandato tras sufrir un desprendimiento de retina que le dejó ciego de un ojo en 1908. Ahora, más allá de esto, toda su agenda se trastoca en el año 1907, cuando el país experimenta lo que se conoce como el pánico financiero. Se trató pues de una crisis económica que inició con la caída sostenida de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que provocó una reacción en cadena de varios eventos. Primero se viene una pérdida en cadena y abrupta de confianza de los ahorristas en el sistema financiero, luego aparecen las corridas bancarias y por último se siente una contracción del crédito a nivel nacional y del capital disponible en general. Y por lo tanto, una contracción de la economía y del poder adquisitivo de los estadounidenses. Y por si fuera poco, en el plano social y cultural Roosevelt va a enfrentar otra tempestad al final de su mandato, cuando recibe tanto apoyos como duras críticas por lo que él llamaba el suicidio racial de los estadounidenses. Con esto se refería a un asunto que ya se había manifestado no solo por él, sino por importantes sectores del país desde su primer gobierno. Antes lo que consideraban eran las bajas tasas de natalidad de la población americana blanca descendiente de anglosajones. Roosevelt consideraba que a la larga esto significaría el fin del grupo étnico que fundó los Estados Unidos y por eso este término tan polémico de suicidio racial le generó tanto apoyos como duras críticas que mermaron su popularidad. Frente a toda esta situación, Roosevelt decide que lo mejor sería no presentarse a la reelección en 1908,
convenciendo a los republicanos de nominar como candidato a William Howard Taft, que había sido su secretario de guerra. Y su legado, su mandato y su recomendación al país se impuso entre los votantes, pues los republicanos con Howard Taft logran un holgado triunfo electoral frente a los demócratas, terminando así la era presidencial de Theodore Roosevelt. Después de su salida de la Casa Blanca, Roosevelt aprovecha para retomar algunos de sus intereses olvidados y se embarca así en un largo safari por África a principios de 1909. Era una expedición de caza, pero también tenía una orientación científica y naturalista, gracias a la cual terminó enviando más de 11.000 especímenes de flora y fauna hacia los Estados Unidos, que fueron catalogados por el Instituto Smithsoniano durante varios años. De vuelta en su país, en junio de 1910, Roosevelt se ve envuelto en un conflicto interno del Partido Republicano, donde había choques entre facciones más progresistas que lo apoyaban a él y otras facciones más conservadoras que respaldaban al presidente Howard Taft, que ya no seguía la línea directamente de Roosevelt. Estas tensiones no hacen sino aumentar en los meses siguientes hasta que estallan en 1912. Cuando Roosevelt, viendo el destino que estaba tomando el partido, intenta arrebatarle la nominación a Howard Taft para las elecciones presidenciales de aquel año. Sin embargo, y esto era señal de su rápida pérdida de preeminencia dentro del partido, no logra quitarle la candidatura, prevaleciendo así los sectores más tradicionales y conservadores de dicho partido, por lo cual Roosevelt decide romper con el Partido Republicano para formar una nueva organización propia, lo que fue el fugaz Partido Progresista. Ya no había tiempo para la campaña presidencial, pero aún así visitó los estados que pudo, impulsando la idea de un, abro comillas, nuevo nacionalismo más reformista. Buscaba así captar sectores progresistas que no se identificaran con el Partido Demócrata, y fue en ese periplo que le ocurre una famosa anécdota durante una visita a Wisconsin, cuando mientras pronunciaba unas palabras en un acto de campaña, un seguidor le dispara con un arma en el pecho. Pero aún estando malherido y debilitado, Roosevelt se niega a irse del lugar y más bien permanece en el sitio hablando por varios minutos. No obstante, todo este acto heroico al final no basta para derrotar a los demócratas, quienes se imponen en estas elecciones con Woodrow Wilson para el periodo 1913 a 1917. Tras este fiasco, Roosevelt decide embarcarse en una nueva expedición fluvial naturalista por Sudamérica en 1913, ahora con apoyo del Museo Americano de Historia Natural. Y aunque también aquí recoge nuevos especímenes, esta vez gana fama por su labor de cartografía sobre varios ríos de Brasil. Pero no todo sería color de rosas, pues durante el viaje contrae malaria y esto afecta severamente su salud, por lo cual tiene que volver a los Estados Unidos. Fue allí entonces cuando por fin tiene tiempo para dar rienda suelta a su pluma de escritor, al no tener ya ninguna responsabilidad oficial. Después de todo, la escritura era una de sus grandes pasiones, y no por nada había dejado una vasta producción de más de 20 libros y cientos de artículos y discursos. Ahora bien, lo cierto es que Roosevelt todavía no era capaz de desprenderse de la política, que al final era su gran pasión, y hacia 1916 mantiene su intento de partido progresista con vida, con el fin de que al menos fuese un elemento de presión. Aún albergaba esperanzas de ser el nominado republicano para un nuevo mandato, pero estaba dispuesto a apoyar a otro candidato si eso era necesario. Es así cuando llega la fecha de la Convención Republicana de 1917 y el partido elige a Charles Evan Hughes. Con ese candidato, Roosevelt abandona a los progresistas para trasladarle su apoyo a este candidato. Pero una vez más, los esfuerzos son en vano porque el demócrata Woodrow Wilson terminaba consiguiendo su reelección presidencial. Y bajo el mando de Wilson, Estados Unidos entra de forma oficial en la Primera Guerra Mundial a inicios de 1917, realizando un importante esfuerzo por enviar combatientes a Europa. Paradójicamente, y como muestra de su espíritu joven y aventurero intacto, Theodore Roosevelt se propone repetir su hazaña de Cuba y viajar a Francia a pelear con una división de soldados.
pero esta solicitud fue rechazada por el presidente Wilson. Ante esto, Theodore no tiene otra opción que mirar a sus 4 hijos varones enlistarse en el ejército, sin saber que el más joven de ellos va a caer en combate con su avión en 1918. Este fue un golpe emocional que siguió afectando su ya frágil estado de salud a los 59 años. Cuando cumple los 60 años, tiene que ser hospitalizado por complicaciones y decide pasar sus días finales en la casa de Oyster Bay en el estado de Nueva York. Allí fallece el 6 de enero de 1919 debido a un coágulo de sangre que termina por afectar sus pulmones. Era el final de su influencia en la vida estadounidense, aunque su legado va a seguir perdurando por décadas en la política bipartidista del gigante del norte. No por nada Roosevelt había sido el primer presidente en desafiar la idea de un gobierno limitado, abogando en su lugar por una administración fuerte, dirigista y reguladora dentro y fuera de las fronteras estadounidenses, con el presunto fin de encauzar las fuerzas vivas del país hacia lo que se consideraba como el interés nacional. Además deja ver un uso decidido de los poderes a su alcance y no muestra reservas para intervenir en la economía bajo su proyecto de nación. Creía pues en una mejor relación entre el capital y el trabajo, y ello lo plasma de forma irrebatible en sus ambiciosas reformas y en su cruzada contra los monopolios estadounidenses. Eso sí, pero mientras hacía todo esto, también clavaba la bandera de la doctrina Monroe con el garrote en mano, con el fin de expandir a los Estados Unidos como potencia no solo del hemisferio americano, sino de todo el planeta. Por esta razón, a pesar de que fue un republicano toda su vida, incluso tras crear su propio partido, hay quienes ven en Roosevelt un ejemplo de pragmatismo político que no se deja encasillar en cuáles o tales políticas económicas o sociales, sino que tomó un rol propio arropado de un discurso nacionalista con una política realista de lo que fuese mejor para los intereses norteamericanos, aunque esas medidas pudiesen ser catalogadas de progresistas o reaccionarias. A la par, Roosevelt cimenta las bases de una conducta que será común, en mayor o menor grado, en todos los jefes de Estado norteamericanos hasta la actualidad, y es la de intervenir a placer en los asuntos de la América Latina y el Caribe con el único objetivo de salvaguardar los intereses de los Estados Unidos en el curso confuso y cambiante de la geopolítica mundial. Theodore Roosevelt fue uno de los presidentes más influyentes de la política norteamericana en el alba del siglo XX y su mandato dejó una estela que transformó para siempre la forma en que aquella poderosa nación, sus partidos y sus líderes se han desenvuelto interna y externamente hasta nuestros días. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga.